Bueno, acá estamos con una segunda clase que tenemos que comenzar para nuestro éter virtual de PIR, bastante particular por cierto. Van a ver que además del video van a tener incorporadas algunas partes teóricas que van a encontrar en el campus, anexadas, y se las voy a colocar en el video como para que les sea un poco más fácil relacionarlo. Como les decía, tenemos que hacer mucho hincapié en la parte de redacción, en esta primera parte del año. Y para redactar tenemos que ir siguiendo ciertos tips que voy a intentar ir explicándoselos para que vayamos organizándonos. Hay una cuestión que generalmente las fuentes de información suelen venir conceptualmente armadas para formato gráfico. Entonces, para lo que tiene que ser radio, locutado, tenemos que adaptar ese formato gráfico al formato radio, lo que yo denomino traducción, ¿sí? Adaptarlo. Van a encontrar un ejemplo que por un lado es la cablera de Telam, ¿sí? Como para que ustedes tengan una referencia de cómo llega la información a las radios. Telam es la Agencia Nacional de Noticias y es la que suministra mayor cantidad de información, porque tiene cronistas diseminados a lo largo de todo el país, más colaboraciones. Y además de tener el ejemplo de cómo es la cablera, les pongo también un ejemplo de un cable. O sea, ustedes en la cablera ven que hay un renglón donde aparece lo que sería el título del cable que vamos a tratar de interiorizarnos, de abrirlo. Ustedes dan doble clic en ese renglón y entonces se abre el cable, se despliega el cable y pueden tenerlo en forma completa. Si ustedes lo leen el cable en forma completa, es muy probable que se hagan el ejercicio de buscarlo al día siguiente, por ejemplo, en un diario, lo encuentren casi copy-paste. O sea, en cantidad de líneas, si entra perfecto en el diagrama del diario, muy probablemente lo encuentren copiado y pegado. Ahora bien, si ustedes lo desarrollan en su lectura, van a darse cuenta que para leerlo en radio es muy extenso. ¿Por qué es muy extenso? Y porque piensen que un informativo dura aproximadamente 2 minutos. 2 minutos considerando la cortina del informativo, la cortina que sube entre noticia y noticia, y también si incorporamos un audio acompañando la noticia, son segundos que van sumando. Por ende, lo que en texto debe ser leído debe tener una duración de aproximadamente 35 o 40 segundos. Por ende, tenemos que encontrar en ese cable que nos presenta la agencia de noticias, en este caso, para desarrollar, el título y 2 bajadas. Denominamos bajadas a los 2 párrafos que van a continuación del título, de no más de 3 renglones. Eso además permite, de una fácil comprensión, si está bien redactado, ir a lo concreto para que el oyente escuche, también el buen trabajo de las 2 voces cuando, por ejemplo, se lee informativo junto a un compañero y no lee uno solo. Y en el caso de leer uno solo, también permite hacer un buen trabajo con la respiración para poder mantener la voz en forma permanente, con los tonos correctos, a lo largo de todo el trabajo que estamos haciendo frente al micrófono. Entonces, por un lado, tenemos que encontrar cuáles son las fuentes de las cuales nos vamos a nutrir para redactar nuestras noticias. Uno de esos ejemplos es la cablera, en este caso Telam. En estos tiempos de estar guardados en casa por todo lo que está ocurriendo con la pandemia, la agencia Telam tuvo una brillante decisión, que es habilitar el acceso a la cablera a todos libremente. Si no, habitualmente se puede leer solamente el encabezado de las noticias y después, para poder acceder al desarrollo completo del cable, como ustedes tienen en el campus y acaban de ver aquí, hay que estar abonado, o sea, pagar un abono mensualmente. Entonces, a partir de esta situación de tener que estar en casa, confinados, y para poder estar todo el mundo accediendo a información oficial certera, Telam ha tenido una brillante decisión, que es la de habilitar la cablera. Entonces, en usuario y password solamente ponen Telam y van a poder acceder como accedemos nosotros desde la radio o cualquier abonado al servicio. Esto les va a permitir ir viendo toda la información que está circulando y también empezar a generar ustedes su propio criterio de selección para armar cada informativo que vamos a ir pidiendo para ir desarrollando estas tareas de redacción. Al principio puede parecer muy complicado, pero van a ver que es más sencillo de lo que parece.
Lo que les sugiero, lo que les recomiendo, es que en forma simultánea a ir haciendo este trabajo con la cablera e intentando dar los primeros pasos con la redacción de noticias, ustedes escuchen informativos de Radio M. Radio 10, Radio Rivadavia, Radio Mitre, la 750, Radio del Plata, Radio Continental, todas radios, Radio CNN Radio, Radio Splendid, todas radios que tienen servicios informativos. Cada cual con su matiz. Radio Nacional, que tiene un excelente servicio informativo también, me estaba olvidando. Cada una con su característica artística, con su matiz respecto de la forma de redactar. Todas les van a ir aportando un concepto de cómo se trabaja en radio. Obviamente, el día de mañana ustedes llegan a un servicio informativo, van a encontrarse con que se van a ir adaptando al perfil que cada radio tenga para hacer su trabajo. Pero la base del trabajo en general con las noticias es más o menos un estándar que responde a esto que les estoy explicando. Entonces, vamos a ir empezando a transitar el camino de la redacción de noticias, primero reconociendo las fuentes, o sea, las fuentes de información, o sea, desde dónde nos nutrimos para tomar la información que les vamos a transmitir a nuestro oyente. Un ejemplo es este que hemos visto, el de la cablera de Telam. Vamos a ir sumando otras fuentes, porque también tenemos los diarios digitales, que en algunos casos se nutren de los cables de las agencias, en otros también cuentan con información propia de sus periodistas. Y los diarios en papel, que también forman una parte importante. Si bien cada vez son menos demandados y digamos que se utilizan en la radio en la primera parte del día, en los programas de la primera mañana, no dejan de tener notas que a veces nos sirven para complementar noticias o para ampliarlas después durante el día en otros contenidos que ya lo iremos viendo. Las redes sociales pueden ser fuentes de información, sí y no. O sea, hay mucha fake news, mucha noticia falsa, mucha viralización de cosas que no necesariamente constituyen una información segura. Sí pueden generarnos una forma de disparador para nosotros poder ir indagando, averiguando, chequeando si eso que nosotros captamos en una red social es cierto. Ahora, hay cada vez más utilización de las redes sociales por parte oficial, es decir, organismos del Estado, ministerios, funcionarios que tienen sus cuentas propias y aportan información, como si fuesen la de los voceros de prensa que nos mandan un mensaje, agencias de noticias que tienen sus propias cuentas de Twitter, AFP, por ejemplo, canales internacionales y nacionales de noticias, al igual que radios, que aportan a través de sus cuentas en redes sociales distintas informaciones, notas que van surgiendo dentro de su programación o aportada por sus periodistas destacados en distintos lugares. Entonces, a eso sí podemos tomarlo como una fuente segura, ¿ok? Y podemos, a partir de el linkeo que hacen de la nota, tomar parte de esa información para volcarla en nuestros boletines, títulos o panorama, de acuerdo a lo que tengamos que ir redactando de acuerdo a la situación. ¿Estamos? Pero la red social por sí sola no es una fuente de información y menos que menos confiable. O sea, si @Mongo publica, llevaron detenido a fulanito, no podemos poner como una noticia, detuvieron a fulanito por tal cosa. No, tenemos que chequear primero con Mongo a ver quién es y de dónde surgió el dato, con quién lo podemos averiguar, si es certero, porque esto de retuitear, de repostear, de transmitir de uno o de otro, suele llevarnos a confusiones y a meter la pata, que es lo que hay que tratar de evitar en el medio, porque tenemos que ser responsables de todo lo que vamos propalando a través de la radio. Entonces, con este panorama que les estoy presentando es como vamos a empezar a ver el tema de la redacción de noticias. Van a encontrar ustedes en el campus estos ejemplos que les acabo de poner de cablera y de cable. Los invito a que ingresen ustedes por sí solos, aprovechando esta ventaja que nos está dando Telam, a recorrer la cablera y encontrarse con la variedad de información que hay. Y vamos a empezar a trabajar con un ejercicio muy sencillo. Yo les voy a subir también ejemplos de boletines de Radio 10 en este caso, que son los que tengo a mano, para que ustedes vean cómo se arman en general 3 noticias para un boletín que sale con una duración de 2 minutos. Y lo que vamos a tratar de hacer es empezar a buscar la forma de redactar. Siempre vamos a trabajar con un título, sujeto, verbo, predicado. Ocasiones muy especiales tienen que ser para que el título sea algo diferente. Por ejemplo, en estos tiempos
podemos decir que un título puede ser coronavirus, día 1, o cuarentena, día 1. Ok. Cuando hay casos especiales, por ejemplo, el crimen de Nisman, ¿sí? Entonces, como va variando permanentemente la información y se va agregando, para no estar repitiéndose, es un título genérico, tipo un cintillo, como se denomina, para ir siempre relacionando esa información y que el oyente rápidamente la detecte y la capte. Pero si no, buscamos siempre títulos que tengan sujeto, verbo, predicado. Vamos a trabajar siempre bajo esta base y en general la vamos a repetir a lo largo de los 3 años. Un título que venda, un título que tenga gancho. El título siempre tiene que ser algo así como el par de zapatos que ponemos en la vidriera del negocio. No es el que van a venir a comprarnos, pero es el que sirve de gancho para que entren a preguntar y nosotros le vendamos lo que realmente nos interesa venderle. Entonces, título gancho, sujeto, verbo, predicado. Y como les expliqué, 2 bajadas, que son 2 párrafos. Uno primero donde se desarrolla el título y uno segundo donde se le da un cierre a la noticia. El título tiene que contener parte de la información, tiene que contener parte de la noticia, ¿sí? Ese es un poco el concepto. Ahora, atención con algo. Cuando vean los cables, les recomiendo no tentarse con el copy-paste, o sea, no tentarse con el título y la primera bajada. Generalmente van a ver que el título y la primera bajada coinciden mucho, casi que es una repetición. Y por ahí, lo sustancioso de la información, de lo que ustedes tienen que volcar en la redacción para los oyentes, está en la parte media del cable, o hasta puede darse que el cable contenga varias informaciones, con lo cual de un cable ustedes puedan sacar varias noticias, no necesariamente una sola. Atención con esto, porque suele caerse en la tentación del copy-paste e incluso encontrar en ese copy-paste que pasan por alto errores de redacción que el cable puede tener y se lo encuentran de sorpresa en el micrófono. Y ahí tienen que resolver sobre la marcha a ver cómo salen y no siempre sale bien parado y aparecen los furcios. Entonces, vamos a intentar redactar un boletín, 3 noticias, título, 2 bajadas, no más de 3 renglones, ¿sí? Bajo este parámetro, un título de sujeto, verbo, predicado, y esas 2 bajadas que contengan parte del desarrollo de la información que está puesta en el título, ¿sí? Les voy a adjuntar ejemplos en el campus para que ustedes vayan trabajando. Hay 2 opciones. Una, que ustedes seleccionen las noticias que les interese hacer de la cablera de Telam. La otra, que yo les suministre algunos cables para ver cómo lo van haciendo. Les voy a dar la oportunidad de que ustedes, aprovechando que tienen acceso a la cablera, elijan sus 3 noticias. Un detalle más. Generalmente, en la construcción del informativo, depende de cada medio. Yo pongo el ejemplo de cómo trabajamos en Radio 10. La primera noticia suele ser la más importante, la de más fuerza, que suele ser del ámbito nacional. Por ejemplo, en estos momentos está un poco todo circunscrito a lo que está ocurriendo con la pandemia. Entonces, por ejemplo, una noticia podría ser una decisión del gobierno respecto de esta situación particular. Por ejemplo, el gobierno otorga beneficios a los monotributistas, sería el título. Y la bajada sería el detalle de cuáles son los beneficios. Una noticia en el medio, o sea, la segunda, que suele ser la de menor importancia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estuviese relacionada con el coronavirus, podría ser Dybala confirmó que se contagió de coronavirus. El jugador de la Juventus lo hizo público en redes sociales. En este caso vale lo de redes sociales porque hay un video de la protagonista, de Oriana Sabatini, y de él también, donde daban a conocer esto. Por esto hago la mención de las redes sociales. Digamos que en el contexto del coronavirus es un deportista que está contagiado, pero en el peso de la información el monotributista está esperando que el gobierno le cuente los beneficios que le va a brindar. Después, en segundo orden, lo que está pasando con Dybala. Y una tercera noticia, la que cierra, que sería la segunda en importancia. Entonces, por ejemplo, una segunda noticia en importancia, siguiendo la línea de la pandemia, podría ser: la provincia de Buenos Aires también se suma a los análisis de coronavirus, por ejemplo. Les pongo 3 casos. Es una de las posibilidades. En algunos casos hay medios que utilizan un orden decreciente, o sea, primera noticia en importancia, la segunda en importancia y la tercera como la menos importante. Insisto, depende de la línea editorial y artística que cada medio disponga en esto, no es un
patrón. Pero nosotros vamos a tratar de manejarnos, no me tengo que tocar la cara, ya sé, vamos a tratar de manejarnos con el criterio este de poner una primera noticia importante, la del medio, la menor en importancia, y la última, la segunda en importancia, como para ir cerrando el info bien arriba. Vamos a empezar trabajando con este criterio. Entonces, repaso. Les voy a suministrar ejemplos de boletines para que vean cómo se trata, de qué se trata. Le voy a mostrar ejemplos de cablera y de cable, como el que vimos antes acá, que lo van a tener subido al campus. Y ustedes van a tener, a partir del acceso a la cablera de Telam, la posibilidad de empezar a trabajar con los cables y ver cuál es el criterio que utilizan para seleccionar la noticia que van a redactar siguiendo ese parámetro. Cuando lo tengan elaborado, me adjuntan el documento por el campus, ¿sí? Para que yo lo lea, les doy la devolución, les doy la corrección. Y una vez que cerramos la corrección de ese documento, les voy a pedir que lo graben. No hace falta que sea en video, que lo graben aunque sea en audio, la lectura, para que ustedes empiecen a sentir qué les produce el haber redactado su noticia, empezar a ponerle voz a eso, si se sienten cómodos, si les gusta cómo suena la redacción, y en base a eso empezamos a trabajar un poco la parte práctica hasta tanto podamos reencontrarnos y verlo esto mismo ya directamente en estudios, ¿sí? Así que bueno, con esta base empezamos a trabajar y cualquier duda, saben, me pueden consultar a través del campo y estamos en permanente contacto. Gracias.